Qué alegría estar nuevamente con ustedes una vez más. Vamos a continuar con esta serie de la familia de Dios. Digan conmigo, la familia de Dios. A ver, con muchas ganas, la familia de Dios. Amén, de la cual tú eres parte. Amén. Esto es muy, muy importante. Hay tantas cosas que queremos hablar y compartir en esta serie que quisiera ir despacio, más que rápidamente. Quisiera ir despacio porque es importante que asimilemos todo lo que vamos a estar viendo a través de esta serie. Entonces, quisiera invitarte al libro de Génesis, en el capítulo 7, versículo 1. Hay un pasaje que dice allí, hablando Dios a Noé. Di conmigo, Noé. ¿Cuántos se acuerdan de Noé? ¿Se acuerdan de Noé? Muy bien. Noé salva a su familia. Esto es bien importante. Noé, un hombre justo en medio de una generación injusta que no conocía a Dios. Pero mira Génesis capítulo 7 versículo 1. Dice, dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa, es decir, entra tú y toda tu familia en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Que Dios diga esto de nosotros. Amén. Ahí va otra vez. Que Dios diga esto de nosotros. Este versículo dice que Dios le habla a Noé y le dice, Noé, lo voy a parafrasear al 2023, sálvate, entra al arca y sálvate, y salva a toda tu familia. Amén. ¿Cuántos saben que esa generación fue destruida a través del agua? Pero que Noé se salvó él, pero por su justicia salvó a toda su familia. Ahora, si vamos al Nuevo Testamento para actualizarlo, Hechos 16:31, que lo leímos al principio, ¿se acuerdan? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿No es lo mismo? Claro que sí. De hecho, el arca de Noé es un tipo de Jesucristo, es una figura. Dios hablaba en el Antiguo Testamento a través de figuras porque todavía no le conocíamos, Jesús todavía no venía y faltaban muchas cuestiones. Ahora, este hombre no tenía la Biblia necesariamente, pero instruyó a sus hijos en el camino de Dios, pero sobre todo con su ejemplo. Y hubo otra persona que es Abraham, que también Dios dice, yo sé que Abraham después de sí va a instruir a sus hijos en mi camino. Dios tiene o puede tener esta confianza de ti y de mí. Digan amén. Amén. Que Dios diga, yo sé que fulano de tal, mangano, después de ellos mismos, pero después de ellos van a instruir a sus hijos en mi camino y sus hijos van a continuar en esta salvación que yo estoy trayendo. Amén. Denle un aplauso a Dios por eso. Muy bien, ese pasaje me inspira por lo que Dios hace en las familias. Y voy a regresar un poquito al tema anterior, que fue la introducción prácticamente de esta serie, donde hablamos del Salmo 127. ¿Se acuerdan? Salmo 127, 1 y hasta el 3, donde Dios dijo que nosotros teníamos hijos y que ellos eran como una flecha. ¿Se acuerdan? Y que tenían que ser perfilados, formados, capacitados para que dieran en el blanco. Amén. Muy bien. Entre las cosas tristes era que no precisamente habíamos sido muy efectivos en ese sentido. Pero hay buenas noticias para ti, para tu familia, para tus hijos, incluso para ti mismo que eres hijo también de tus padres. Y que posiblemente, como muchos, no conocíamos a Dios. Muchos hermanos, mucha gente, muchas familias, hablando de familias, apenas acaban de conocer a Jesús a sus 20, 30, 40 años, 50 años. Gente que a los 60 años apenas está subiendo al arca, apenas se está salvando. Y su familia, las saetas, ya fueron bien formadas o no, pero si no conocían a Dios, ¿cómo los instruyeron? ¿Cómo los formaron? A lo mejor no muy bien. Entonces lo importante de esta parte es que Dios nos da una promesa en Malaquías 4:6, donde Dios nos dice, pero yo voy a hacer, Dios dice, yo voy a atraer el corazón de los padres. Si hubo problemas en la familia, yo voy a hacer que los padres regresen con los hijos. Voy a hacer que se perdonen, voy a hacer que se amen, voy a hacer que establezcan vínculos otra vez, que se vuelvan a amar. Voy a restaurar las familias. Ese es el corazón de Dios. Entonces dice, y por otro lado, que era el orden, voy a regresar el corazón de los hijos
hacia los padres. Entonces, alienta tu corazón, porque si las cosas no estaban muy bien en la familia, y nosotros estamos recién llegando a Dios apenas, ten esperanza, ten fe. Porque Dios dice, salva a tu familia, entra al arca, sálvate tú y salva a toda tu familia. Amén. Muy bien, dale otro aplauso a Jesús por eso. Muy bien, entonces el objetivo en esta mañana preciosa, ¿se están dando cuenta de qué estamos hablando? De familia y de salvación. Salvación, familias. Porque Dios siempre ha pensado no solamente en una persona. Inmediatamente lo vemos en Génesis. No solo pensó en Noé. De hecho, Dios quería salvar a toda la humanidad. Pero solamente este hombre le creyó. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios. Y por eso construyó su casa, es decir, el arca. Y ahí se metió junto con todos los animales y se salvó. Ahora, ¿qué dice Hechos 16:31? Cree en el Señor Jesucristo, cree en el Señor. Ese hombre le creyó y salvó a su familia. Y en Hechos 16:31 es lo mismo. Si tú crees en el Señor Jesucristo, te salvas. Ahora, el dilema aquí es que mucha gente no sabe exactamente qué significa creer en Jesús. Muchos tienen una creencia en Jesús. ¿Que existe? No, pues yo también creo en Jesús. Dice la Biblia que hasta los espíritus malos creen en Jesús y tiemblan. Pero no los va a salvar eso. Entonces una cosa es creencia y otra cosa es fe. Entonces aquí hablando de fe en Dios, es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y entonces es importante que veamos todo lo que implica la salvación. Quiero resumir esto, que se los voy a adelantar porque es la parte más importante. Creer en Jesús significa arrepentimiento. Digo amén. Ahí va, cada que digo un término ustedes dicen amén. Creer en Jesús significa arrepentimiento, amén. Confesión, amén. Perdón de Dios, amén. Misericordia de Dios, amén. Reconciliación con Dios, amén. Conversión, convertirse a Cristo. Todo esto, hermano, implica realmente creer en Jesús. Si alguien cree en Jesús, cree todo lo que significa que Jesús vino a salvarnos, a morir por nosotros para darnos vida eterna a través de su muerte y resurrección. Un aplauso para Jesús. Un aplauso para Jesús. Muy bien, entonces vamos despacito en esta serie que estamos abarcando en cuanto a la familia, tu familia. Apodérate de esto, hermano, porque lo vamos a avanzar, vamos a ir más profundo, pero todo comienza, di conmigo, todo comienza con el nuevo nacimiento. Di conmigo, nuevo nacimiento. Cuando tú naciste físicamente, ese fue tu primer nacimiento, amén. Y eso te hizo parte de tu propia familia, ¿verdad? No hay mucha ciencia en esto, pero el primer nacimiento te hace parte de tu propia familia. ¿Estás orgulloso de tu familia? Bueno, no estás orgulloso, es una excelente familia. Y si no lo es, bueno, pero esa es tu familia. Amén. Ahora, por otro lado, en el segundo nacimiento, Juan 3, que vimos en el principio, Juan 3:3, cuando tú naces por segunda ocasión, te conviertes y te haces parte de la familia de Dios. Aquí entras a una familia nueva. ¿Cuál? La familia espiritual, la familia de Dios, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Esto es la familia. Amén. Entonces, Ingrid tiene su familia, como cada uno de ustedes y yo, y esa es una familia. Pero cuando creíste en Jesucristo, Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les doy derecho legal, los adopto como mis hijos. Entonces, si yo soy hijo de Dios, al creer, me hago hermano de Jesús y parte de la familia de Dios. Amén. Entonces, ahora aquí están estas dos familias. Tu propia familia y la familia de Dios, que entre otras cosas son todos estos hermanos. Mira, voltea un poquito y ve a los hermanos. Esos son tus hermanos. Si tú eres hijo de Dios, eres parte de la familia de Dios, y ahí están sus demás hijos. Aquí y en todos lados y en todo el mundo, en el tiempo pasado, los que están ahorita y los que van a nacer y se van a convertir a Jesús. Esas son tu familia, hermano. Esa familia, los que ya murieron y que creyeron en Jesús, están en el
¿Y cuándo los vamos a ver? Cuando nosotros vayamos al cielo. Allá vas a ver otros hermanos que yo no sabía que tú eras mi hermano. Pues sí, fíjate que sí, ¿verdad? Te los van a presentar allá en el cielo. Estoy hablando aquí la primera familia, el primer nacimiento, y la segunda familia y el segundo nacimiento. Ahora, ¿cuál de estas dos familias crees que es más importante? Esa es una buena pregunta. Mira bien lo que estoy diciendo, para no malinterpretar esto. ¿Qué leí en Génesis 7, capítulo 7, versículo 1? Que Dios está interesado en salvar las familias, ¿verdad? Y lo hizo a través de un hombre, y salvó a Noé y a toda su familia, pero a través de él. Eso significa, yo puedo salvar a tu familia por tu fe. Por tu fe. Si tú crees que yo la puedo salvar, yo la salvo, pero si tú crees. Y así cada uno de nosotros vino uno por primera vez a Dios y dijo: Señor, yo no te conozco, yo no soy salvo, pero sálvame. Pero mi familia, uno inmediatamente piensa en los suyos. Cuando hay un problema, buscas a tus niños, a tus hijos, ¿dónde están? Porque quieres protegerlos como la gallina protege a sus pollitos, ¿sí o no? Entonces, ¿es importante tu familia para Dios? Amén, hermano. Digo conmigo, amén. Mi familia es sumamente importante para Dios. No estoy minimizando para nada esto. Pero ¿cuál de las dos crees que es más importante? ¿Es importante tu familia, repito, para Dios? Sí, hermano, pues lo está leyendo. Pero ¿será más importante la familia de Dios? ¿Tú qué crees? Cuando lleguemos al cielo, algunos miembros de las familias no van a estar en el cielo, aunque fueron de nuestras familias. Porque ¿qué se necesita para ir al cielo y ser parte de la familia de Dios? ¿Qué se necesita? Creer en Jesús. Todo el que cree en Jesús se sube al arca. El que cree en Jesús, o sea, yo creo en Jesús, soy Noé, y les digo, crean en Jesús. O Noé les dice, súbanse al arca, suben los animales, pero súbanse. Esto se va a llenar de agua. Entonces, eso hoy es, yo creo, y les digo a mis hijos, crean en Jesús. Crean en Jesús. Y algo que hizo Noé fue, no predicó tanto, aunque sí lo hizo, diciendo que se iba a venir el diluvio y que iba a construir un arca, que Dios le había dicho. Con sus palabras, lo hizo con sus hechos. Porque Dios dice, Noé, entra tú y toda tu familia en el arca, porque a ti he visto, solamente a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Mira que Dios tiene cuidado de nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra conducta, si tenemos fe o no en Dios. Él observa, los ojos de Dios contemplan toda la tierra, hermano. Qué importante que un hombre de familia, la cabeza, sea responsable de esto para creer en Dios y salvar a su familia. Amén. Créanme que a veces son las mujeres las que primero llegan a Dios, ¿verdad que sí? Las mujeres son, no es que sean más, que tengan más fe que nosotros, pero yo creo que las mujeres, pienso, me equivoco, tienen menos orgullo que a lo mejor los hombres. Son más sensibles a la voz de Dios, a la instrucción, incluso a la disciplina de Dios. Las mujeres dicen, no estás viendo, mira cómo están las cosas, arrímate a Dios, dice uno, ¿eh? Y el hombre cabezón dice, no, espérate que no sé qué. Bueno, a veces pasa, pero no aquí no. En otras familias de otro planeta. Entonces lo que yo estoy diciendo es, hermano, es importante que sepas, si tú eres Noé, ¿quién de aquí se llama Noé? Pero yo te voy a poner Noé. Si tú eres Noé, lo que Dios está diciendo es, entra a la barca y sálvate. Y salva a toda tu familia. Eso es lo que está diciendo Dios hoy. Con eso es suficiente para esta mañana. Ricardo, yo voy por ti. Tú puedes salvar a tu familia, pero si tú crees, por eso estoy cuidándote a ti. Por eso estoy trabajando en ti, porque los demás serán salvos. Pero si tú crees, si tú te arrepientes, si tú cambias, si tú te conviertes a Cristo, si tú recibes el perdón, si tú confiesas, ¿sí me explico? Todo lo que implica creer. Creo en Jesús. Uno dice, cuando ya Dios está hablando en nuestra vida, yo tiemblo ante Dios, tengo temor, hermano, yo por eso mejor voy a buscar a Dios, dice uno, ¿verdad? Y se acerca a Dios y deja el camino equivocado. Viendo el arca ahí se burlaron de Noé, una generación corrupta, y dijeron, está loco Noé.
Si nunca ha llovido, jamás ha llovido tanto así como creer. ¿No está pasando lo mismo hoy? No le dice uno a la gente, vamos a la iglesia, hermano, sálvate, cree en el Señor Jesucristo, y que dicen, ay, hermano, luego voy, es que tengo mucho trabajo, estoy muy ocupado. Bueno, está bien. Así le dijeron a Noé. Bueno, voy a mencionar algunos textos bíblicos para resumir esta parte, porque estoy diciendo, bueno, ¿y cómo me subo, pastor? ¿Cómo me subo al arca? Di conmigo, ¿cómo me subo? ¿Cómo me subo? Dime, ¿cómo me subo? Porque ya entendí que yo no me quiero ahogar, por no decir, no me quiero condenar, no me quiero perder. ¿Cómo me salvo? ¿Cree en el Señor Jesucristo? Juan 1:12. Juan 1:12, a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero les dio derecho legal de constituirse hijos de Dios. Y si yo soy hijo de Dios, entonces soy hermano de Jesús. Jesús mismo dice de sí, yo en medio de la congregación de mis hermanos. Jesús dice, hermano. Jesús dice, tú eres mi hermano. Él es nuestro Padre Celestial. Y en medio de la congregación yo te adoraré. Eso dice Jesús, Salmo 22:22. Un aplauso a Jesús. Entonces Jesús lo que está diciendo, si tú crees en mí y crees en mi Padre, o si crees en mí, estás creyendo en mi Padre, tú eres mi hermano. ¿Cuál fue la pregunta que yo hice? ¿Cuál familia es más importante, tu familia o la familia espiritual? Esa fue la pregunta que hice. Y yo me imagino que te quedaste reflexionando. ¿Qué está diciendo, pastor? Que cuál familia es más trascendente. ¿Cuál familia perdurará por la eternidad? Toda aquella familia, tuya o mía, que haya creído en el Señor Jesucristo, estará aquí con nosotros, en nuestra familia y en el cielo. Pero para eso tiene que creer en el Señor Jesús. Amén. Muy bien. Efesios 2:19. Otro texto bíblico que te va a inyectar fe, donde dice que tú te convertiste y eres miembro de la familia de Dios. Dice, así que pues ya no somos extranjeros. ¿Cómo éramos antes de venir a Jesús? Miembros de nuestra propia familia, pero extranjeros a Dios. Extranjeros a la patria celestial. Extraños a los pactos de Dios, extraños a las promesas. ¿Qué es eso, pastor? Pues uno no sabía nada de nada, no sabía nada de las Biblias, no sabía nada de cancelar maldiciones, no sabía nada de arrancar milagros, de recibir bendiciones, de recibir protección, no sabía nada uno. Ahí cuando mucho pedía una oración a Jesús y ya, pero cuando vienes a Cristo, Él te dice, tú eres ahora miembro de mi familia, tienes un derecho legal, eres heredero, coheredero con Cristo, recibe todas las bendiciones que te hace falta, decía yo en el grupo de conexión, para que estés contento, porque la salvación apenas acaba de comenzar. Dale un aplauso a Jesús por eso. No me quiero extender mucho, pero en Efesios 2:19 que acabo de leer dice, ya no somos extranjeros, sino que somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. La familia espiritual es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Tú y yo nos deberíamos de preguntar, ¿cuál es el propósito del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Y cuál es el propósito de tu familia? Porque a veces son un poquito diferentes. Entonces, el versículo 12 dice cómo estábamos. Estábamos ajenos a los pactos, no conocíamos bien a Dios, no sabíamos escuchar la voz de Dios, no distinguíamos cuando Él nos hablaba, cuando estaba tratando con nuestras vidas, cuando nos quería bendecir, en fin. Y luego nos dice en el 13 cómo estamos ahora. Ahora somos parte de la familia de Dios. Jesús está con nosotros, Él nos unió, hizo una sola familia gigante, que es el deseo inicial de Dios en un principio antes de que Adán cayera. Antes de que Adán la regara y el diablo fue arrojado a la tierra, Dios decía, yo voy a hacer una familia gigante. Voy a crear al ser humano y lo voy a hacer parte de mi familia. Ese era el plan, pero a Adán se le ocurrió desobedecer junto con Eva y todos sufrimos esas consecuencias. Pero dice Dios, nadie puede detener mis planes, dice Dios. Y empezó mostrando cómo hacer esto. Para empezar con Noé. Y ahora lo hizo a través del Señor Jesucristo. La Biblia dice, habiendo Dios hablado de muchas otras maneras, hoy nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo es la salvación, es el arca
para salvarse, hermano. Amén. Muy bien. Ahora, como tú preguntaste, bueno, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago? Ya, pastor, ya creí. Digo conmigo, ya creí. Di. Como ya creíste, aquí va la clave. Juan 3:5. Juan 3:5, hablando Jesús con Nicodemo, nos deja esta doctrina tan importante: el segundo nacimiento. Ayer estábamos trabajando con los jóvenes que decían, pastor, créeme, estaba súper especial ayer esta parte que me dijeron, pastor, ¿cómo le hago para distinguir cuando Dios me habla que si esta muchacha va a ser mi novia y mi esposa o no? Me hicieron esa pregunta. ¿Sabes lo que significa eso, hermano? Que los muchachos están queriendo aprender a distinguir la voz de Dios, y Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, aunque se hace entender de muchas formas, y habla, ¿a dónde crees que habla? Al espíritu del muchacho, al espíritu de los jóvenes que estaban ahí. Entonces mi trabajo y el de los que están trabajando conmigo es enseñarles a distinguir cuando Dios les está hablando y les dice, por este camino, por este no. Y el texto bíblico de Lamentaciones era que Dios es bueno, maravillosamente bueno con aquellos que en Él esperan, con aquellos que en Él confían. Jesús dice, confíen en mí, lo que yo estoy diciendo es verdad. Pero todo el mundo le rechazó. A los suyos vino, pero a los que sí le reciben, los salva. Jesús salva al que cree en Él. Y por tanto se confiesa el Señor Jesús, perdóname, la regué, arruiné mi familia, arruiné mi vida, pero sálvame. Y dices, sálvate y salva a tu familia. Entonces, esta es una gran responsabilidad, porque aunque la salvación es personal, afectamos gente, para bien o para mal. Entonces, cuando yo entendí, yo me regresé al arca, dije, ¿dónde está el arca de la salvación? Acá está, se llama Jesús. ¿Qué hay que hacer? Hay que confesar, hay que dejar el pecado. Yo regresé, hermano, corriendo. Jesús, mis hijos, mi esposa, mi familia. ¿Y qué crees? La logré. Solo por creer en Jesús. No hice nada extraordinario. Lo extraordinario lo hizo Dios. Él mandó a su hijo y su hijo dijo, yo muero para que nadie se pierda, que se salven. Entonces en Juan 3:5 dice, el que no nace de nuevo, el que no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. No puede apreciar. Entrar es no puede apreciar, no puede escuchar a Dios, no puede recibir bendiciones, está muerto. Dios le habla, pero él no escucha. Su espíritu muerto. ¿Cómo está una persona muerta? Insensible, está congelada, está fría, está tiesa, no oye. ¿Le hablas a un muerto y te escucha? No. ¿Lo tocas y siente? No. Así está la gente. Así dice Efesios que estábamos. Pero cuando venimos a Jesús, dice, Él nos dio vida juntamente con Cristo cuando lo resucitó. Amén. 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 Si Samuelito, allá el primer profeta, el primer sacerdote de Israel, que era cristiano, porque su mamá era cristiana, y fue un hijo de una petición, lo llevan a la iglesia, está sirviendo en la iglesia, Dios le habla y le dice, Samuel, y él va con el profeta, hace cuenta con el pastor, pastor, ¿me habló? Es como si Ingrid viene, Juan, ¿me hablaste? Y ella escucha, Ingrid. Y yo estoy barriendo, estoy hablando acá, y dice, pastor, ¿me hablaste? Y yo, Ingrid, ¿no te he hablado? ¿Dónde oíste que te hablé? Si yo hablo, digo, Ingrid, ¿oíste así? Hasta la tercera, y volvió a ir Samuelito y le dijo al sacerdote, ¿me hablas? ¿Me hablaste? Y dice, no, pero ya sé qué está pasando. Lo que estás pasando es que estás escuchando a Dios y no sabes que es Dios. Entonces cuando vuelvas a escuchar la voz, dile, Señor, habla que tu siervo escucha. Dime, hermano, ¿te está hablando Dios hoy? Claro que sí. Habla de diferentes formas. Y una de estas es la predicación de la palabra. Por eso Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvar a la gente. No me avergüenzo. Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios. Digan amén. Ahí va otra vez. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe. Usted cuando le preguntan, ¿ustedes quiénes? Yo soy hijo de Dios. ¿Y cómo se hizo hijo de Dios si usted ni se ha portado bien? Por la fe, hermano, no es por las obras.
es por la fe. Y si quiere vaya a Efesios 2, 8 y 10. Le enseña y que usted no es porque se portó bien ni yo, es porque Jesús murió y yo creo en eso. Amén. Eso entiéndanlo bien, asimílenlo y guárdenlo, porque eso les da vida eterna. Entonces ustedes, dice Gálatas, hablando de la ley y de la gracia, en el libro de Gálatas se distingue esto. Pues ustedes son hijos de Dios, es decir, son parte de la familia de Dios, pero por la fe, no porque se hayan portado bien. Amén. Bueno, para terminar esa parte, Romanos 8:15, lo leímos hace rato. Ustedes no recibieron un espíritu. Aquí estoy explicando cómo entrar al arca, cómo subirse al arca, creyendo en Jesús. ¿Y qué pasa? Entra el Espíritu Santo a tu vida. ¿Qué sucede? Empiezas a escuchar la voz de Dios. ¿Por qué una gente cuando nosotros estamos por primera vez llora? Porque siente a Dios. Tiembla, le decía a Gilberto. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te alejaste cuando viniste por primera vez y te acercabas a mí? Llorabas. ¿Sabes por qué? Porque sentías a Dios. Ese era Dios. Entonces me acerco a la gente. Está Dios ahí conmigo y ellos tiemblan ante la presencia de Dios. No por mí, sino por Dios. Entonces Dios está hablándole. Soy yo. Te está hablando este pastor gritón. Te estoy diciendo, sálvate y salva a tu familia. Por eso te invitan a la iglesia. ¿Ven por qué invita uno a la gente a la iglesia? Porque aquí se predica la salvación a través de Jesucristo. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Entonces aquí dice que el Espíritu Santo, ese es el proceso. El Espíritu Santo entra y es el espíritu de adopción. Entonces el Espíritu Santo como que entra, como si fuera así, ¿verdad? Entra, te abraza y te dice, ahora tú eres hijo de la familia de Dios. Sientes a Dios, hermano. Y hay tantas cosas que, aunque se expliquen, no son tan fáciles de comprender porque son espirituales. ¿Y cómo se han de discernir las cosas espirituales? Espiritualmente, no con el razonamiento. Tienes que creer. No podemos comprobar muchas cosas, no, pero yo he decidido creer en Jesucristo. Diga conmigo, yo he decidido creer en Jesucristo. Yo creo en la Biblia. Yo creo en lo que la Biblia dice de Jesús. Y yo soy salvo y parte de la familia de Dios. Enséñale eso a sus hijos y sálvelos. Amén. Muy bien, esta parece clase más que predicación. Muy bien, el segundo punto entonces es, ¿cuál de las dos familias es más importante? Pongan mucha atención en esto, porque en ningún momento yo quiero que tú te sientas mal en cuanto a tu familia. No, ya lo repetí al principio. Pero aquí estoy haciendo esta pregunta. ¿Cuál de las dos familias es más importante? Ahora yo quiero que veas a una persona aquí al lado. Mira, por ejemplo, Anita. Mira a alguien que no conozcas. A Ricardo. Ricardo, levanta la mano. Ok. Míralo. ¿Ya lo viste? Está guapo, ¿no? Está guapo. Él es tu hermano. Pero tú tienes tus propios hermanos. Ahora la pregunta es esa. ¿Quién es más importante? ¿Él que es parte de la familia de Dios igual que tú? ¿O tus hermanos? Es lo que estoy preguntando. O así, hermano, usted tiene su familia y me tiene a mí como hermano, yo soy su hermano. ¿Cuál de los dos cree que es más importante? ¿Su familia o mi familia? ¿Cuál? Fácil. Vamos a ver 3 puntos y luego lo que Jesús dijo al respecto. ¿Se acuerdan cuando le vinieron a preguntar a Jesús? Jesús, tu familia te busca. ¿Se acuerdan? Había una fiesta que iban a celebrar. Su familia andaba diciendo, vámonos a la fiesta, Jesús. ¿Y qué dijo a sus discípulos? Le dijo, mi madre y mis hermanos, es decir, mi familia, y miró a los discípulos. Son aquellos que hacen lo que mi Padre ordena. Jesús dijo, ustedes dicen, sí, Jesús, deja todo ese rollo, te hablan tus papás, te habla tu familia. Y Jesús los calma y les dice, mi familia aquí está. Son aquellos que hacen lo que mi Padre ordena, aquellos que obedecen a mi Padre. Jesús dijo, ¿hay una importancia mayor en la familia de Dios? Dime si no, si allí está Dios como Padre. Mi propio Padre falló
Pero yo mismo puedo salvar a mi padre aunque no lo conocí, hermano. Porque si yo creo en Jesús, le digo, Señor, la promesa es esto: donde quiera que esté mi papá, sálvalo. Él escucha mi oración, envía a su Espíritu Santo y ese Señor se salva por mi fe. Estoy enseñando a orar a la gente para que salve a su familia. No que los cambies, no que los conviertas, no que los arrastres a la iglesia. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Cuando tú le enseñes que tú eres un hijo de Dios y que tienes comunión con Dios, que Él te escucha y te responde. Salva a tu familia. Es lo que decía al principio Génesis 7:1. Noé, entra a toda tu casa a la arca y sálvate. Yo no creo que esto lo haya dicho Dios así. Noé, ¿ya viste cómo están las cosas? Métete y ándale, mete los animales y sálvate, salva a tu familia. No, yo creo que dijo, Noé, se acabó el tiempo, métete y salva a tu familia. Eso es una convicción del Espíritu. Le mostró a Noé, Noé, se acabó el tiempo. Hermano, te estoy diciendo, todavía hay tiempo, salva a tu familia. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, hablando de la importancia de una o de otra, los miembros de tu familia son frágiles. A veces están peleados. Bueno, aquí no, pero a veces la familia está peleada. No se hablan. Hermano, yo aquí con los hermanos no se permite eso, ¿va? Y ahí, si estás enojado conmigo, vamos a hablar cuentas. Yo te pido perdón o tú me pides perdón. Yair, ¿te he pedido perdón alguna vez? Y soy el pastor, la riego y ahí, ¿sí o no? Y nos abrazamos y lloramos. ¿Y qué pasa ahí? Baja el Espíritu Santo y nos reconforta y seguimos en familia, amén. Seguimos en armonía, mantenemos el vínculo, porque es sumamente importante para mí y para Dios, la familia de Yair y él mismo. Dale un aplauso a Dios por eso. Entonces, a veces esas familias ni se hablan, otros están divorciados. La familia original, yo he encontrado gente que le estoy hablando de Dios y dice, hermano, yo hace mucho estuve casado y tenía otra familia, dicen ellos, tuve otra familia, pero la perdí. Se desintegró, se volvió a casar la persona, etc. Pero ¿cómo está tu familia? Es la pregunta. Porque algunas así están, pero no la familia de Dios. 3. Cuando nosotros nos hacemos parte de la familia, hay un vínculo que nos une. Cuando nosotros nos casamos a alguien, les ponemos un lazo alrededor. ¿Se acuerdan? Ponemos la esposa y el novio ahí y les ponemos un lazo. El lazo padrino del lazo, pásele, póngale ahí. ¿Qué sucede en el mundo espiritual cuando le decimos que le ponga el lazo? Dios viene y pone un vínculo en los esposos. Cuando yo me casé, me hicieron esto y desde entonces no puedo, si no podía vivir sin Moni, ahora menos. Siempre ando así como que ¿dónde anda? ¿Por qué? Porque el vínculo me jala. Cuando voy a otra ciudad me falta algo. ¿Por qué? Porque mi esposa no está conmigo. Y ese vínculo me unió a ella. Entonces es más poderoso el vínculo en la familia de Dios que en tu propia familia. Podría ser el caso, no necesariamente. Pero sí, porque la Biblia dice, hay más unidos un amigo que un hermano biológico. Es decir, la Biblia dice, eso es posible cuando alguien viene a Dios, porque Dios es nuestro creador realmente. Amén. Bueno, ahora la otra parte es que esa familia de Dios estará contigo y conmigo para siempre por la eternidad. Yo espero, compartiendo esta parte de mi testimonio, yo espero que cuando llegue conozca a mi papá. Pues te salvaste, la libraste, brother. Dejaste un despapalle en la casa, dejaste un desorden aquí, escasez por acá, falta de amor por aquí, etcétera. Pero ¿qué crees? Que conozco a Jesús, que me salvo, nací de nuevo, Él entró a mi vida, me dio su espíritu, me registró, soy parte de la familia de Dios. ¿Y qué crees que hice cuando conocí a Dios? Oré por ti. ¿Cuántos, no sé de aquí, pero están enojados con sus abuelos, con sus padres por lo que pasó, por lo que hicieron? Yo les digo lo primero, perdónalos. A lo mejor ya están muertos, perdónalos. Si están en el cielo, qué bueno, pero si no, tú sálvate y salva tu casa. Es lo más importante. Entonces, ¿se acuerdan cuando la historia de Ruth en el Antiguo Testamento no conocía a Dios? Vivía en un pueblo donde sacrificaban a los niños. Y luego Noemí
tiene problemas en Belén, no hay pan, sale de Belén con sus hijos, se va y se casa en esa ciudad, y se casa uno de sus hijos con Ruth, pero se mueren sus hijos. Y vuelve a quedar ella sola y Noemí sola. Y entonces dice, ¿sabes qué? Ya se murieron mis hijos. No tengo más hijos. Era su nuera, pero viuda. Y yo voy a regresar a Belén porque creo que ya hay pan en Belén. Quédate aquí. Regresa a tu casa y busca otro hombre para que te cases. Mira la importancia que le da a la gente. Haz tu vida. ¿Cómo van a hacer la vida sin Dios? Y entonces ella dice, no me pidas eso, no me pidas eso, no me pidas Noemí que me vaya a mi casa. Allí matan a la gente. Usted puede decir, pero hoy no matan a la gente. No, a veces el odio, el resentimiento, la falta de perdón, el orgullo mata a la gente, las relaciones las separa. Pero el perdón reconcilia. Por eso el que es hijo de Dios es perdonador como ustedes, ¿verdad que sí? Amén, ¿verdad que sí? Perdonadores, es algo que nos identifica, dijo Fonky. Es algo que nosotros los hermanos nos perdonamos. Nosotros la familia de Dios nos perdonamos. Es más, nosotros la familia de Dios, dice la Biblia, nos toleramos. ¿Alguien me tolera? Claro que sí, tengo mis errores y mis debilidades, hermano. Yo también lo tolero. Nos toleramos, nos amamos, eso es amarnos. Todos tenemos debilidades. Bueno, ahí estamos distinguiendo cuál. Otro texto bíblico. Jesús, ¿cuántos saben cuántos hermanos biológicos tuvo Jesús? Ándale, le doy un premio. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? Jesús, el Señor. Rápido, dígame. Le voy a ayudar. 1 o 2. 3. ¿Cuántos tuvo? Los voy a regresar ya con Moni, para que le enseñe kindergarten. ¿Cuántos hijos tuvo? 4 hermanos de sangre, que junto con María. Al parecer la historia por la que narra José había muerto. Por eso en la cruz sola estaba María y sus hermanos. Pero él dice de este hombre, de sus hermanos, mis hermanos son estos. Los hermanos de Jesús ni creían en Jesús. Los hermanos de Jesús biológicos le decían, mira, que tú eres el Mesías. Bueno, pues vete a predicar allá, donde te vean. Si eres el Mesías, haz milagros. Si eres pero era en realidad incredulidad. Jesús no se enojó por eso y los perdonó. Porque él dijo, yo tengo una familia más importante. Sé quién soy, a qué he venido y los voy a salvar. A su propia familia Jesús los salvó, aunque no lo aceptaban completamente por la forma de ser, por creer en Jesús. Amén. Denle un aplauso a Jesús porque eso hizo. Muy bien. Hay otro pasaje donde Jesús dice, en Mateo 10:37, el que ama más, estoy hablando de quién es importante, quién es más importante, tu familia o la familia de Dios, tu familia o la iglesia, tu familia o el cuerpo de Cristo, ¿cuál es más importante para Dios? Mateo 10:37, aquel que ama a padre y a madre más que a mí, no dice que no lo ames. Incluso ya repito al principio, Dios está diciendo, yo amo tu familia y a través de ti voy a salvar a toda tu familia, a tu esposa, a tus hijos, ¿sí o no? Yo te amo a tu familia y vine a salvarla. Pero dice, pero aquel que ama más a su familia que a mí y mi propósito no es digno de mí. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Mira ahora la importancia. Ricardo ni lo conocías y está en primer lugar. El orden cambia. Normalmente nuestros familiares, tercera importancia. Segunda importancia, tu propia familia, es decir, tú y tus padres. Te casas, primer orden, tú y tu esposa y tus hijos se entronan en la importancia primera, ¿sí o no? Pero ahora que te acabo de decir, ¿qué crees? La Biblia dice que la iglesia, y no estoy hablando del templo, estoy hablando de la gente. ¿Por qué crees que te trata un hermano en Cristo como te trata? Porque te ama, te perdona, te ayuda, te consuela, llora contigo, te ayuda, etcétera. ¿Por qué? Porque eres de su propia sangre. Llevas la sangre de Jesús dentro de ti y el Espíritu Santo. Y quien ama y obedece a Dios, ama a su hermano.
Por eso la Biblia dice, no puede ser que digas que amas a Dios y no amas a tu hermano, bro. A lo mejor ni cristiano eres. A lo mejor no has nacido de nuevo, por eso no pasa nada. Pero ya recíbelo. Entonces aquí en este pasaje dice, en Lucas también, si alguien viene en pos de mí y no aborrece a sus padres y a su madre, no es digno de mí. Y aborrecer no significa, que es un término que usan ahí, que parece despectivo, como ya odiarlos. No. Significa no darle el lugar que le corresponde a Dios. Primero Dios, el orden para la familia. Primero Dios para los esposos. Después yo. Tercero, mi esposa. Cuarto, mis hijos. Esa es mi primera familia. Mi primera responsabilidad con Dios. Mi propia vida. ¿Pero quién es primero? Dios. Incluso que tus propios hijos y que tu esposa. Primero es Dios y luego sigues tú. Porque vas a amar a los demás como te ames a ti mismo. Esa es la palabra de Dios. Muy bien. Entonces terminamos esta parte. Ya, al final, este tema. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Aprender cómo salvarse. Ya lo aprendimos. Subirse al arca. Salvarse y salvar a su familia. Por eso, hermanos, yo con cada uno de ustedes he tenido un contacto personal. ¿Sí o no? Con casi todos. Uno que otro que llegó por allí invitado. Pero con casi todos he ido con uno de manera personal y le digo, tú y yo vamos a orar por tu familia. ¿No? Y me meto en las broncas que se han metido. Peleo contra el maligno por ustedes. Le pido perdón a Dios por sus pecados como alguien oró por mí, etcétera. Porque así lo hicieron conmigo. Y les enseño cómo hacerlo. Hasta que llegue una salvación completa. Entonces, el primer objetivo en esta predicación, segundo tema, es aprender la necesidad de nacer de nuevo para subirte al arca y salvarte. Número 1. Número 2, identificar cuál es la familia espiritual. La de Dios, la de los hijos de la fe, los que creen en Jesús, los que son salvos. ¿Cómo puede ser? Yo mismo tuve hermanos que no me jalaban a Dios. No me jalaban a Dios. Mi propia familia, había problemas. Mi familia es un prototipo normal de la familia. Problemas, pleitos, nos peleábamos. Alguien de aquí se peleaba con sus hermanos, yo me peleaba con mis hermanos. Yo me acuerdo, hermano, que una vez agarré ¿cómo se llama? Una cebolla, y se la aventé a mi hermano por la espalda, porque estaba tan enojado. No sé si ustedes se han peleado así. No, yo sí. Me hizo no sé qué cosa y que agarro una cebolla y que se la reviento por la espalda. Pero ¿qué crees que me pasó? Me da mucha risa porque cuando le sonó esa cebolla, que volteé a verme, así como diciendo, ¿cuántos han visto esa mirada? Ahorita te voy a alcanzar, ¿verdad? Me miró y yo que volteo y que le corro después de aventarle el cebollazo en la espalda, y vi que venía sobre mí. Yo estaba chico, o sea, yo estaba creo que de 13 años y él estaba grande ya. Dije, me va a alcanzar. Y empiezo a correr y había un mecate así. Había un mecate en la vecina. Entonces yo voy corriendo y me pasa como a Absalón. Y pas para atrás y que doy al suelo. Y yo me acuerdo que le hice así. Donde mis pulmones toparon en el suelo, me quedé sin aire y mi hermano me iba a pegar. Y yo le decía, como diciendo, déjame agarrar y ahorita me matas, ¿verdad? Eso pasa en las familias. Pleitos, resentimientos, tantas cosas. Entonces, lo que está diciendo Dios aquí no es que dejes a tu familia, hermano. Es que amemos a Dios primero. Es que salves a tu familia, tú sálvala. Tú puedes, si crees, yo creo que tú puedes. Si no, yo no te diría nada, porque en realidad eso lo hace Dios. Entonces, ese es el objetivo, poner a la familia en el orden que le corresponde. Decíamos ayer en los jóvenes, toda aquella muchacha u hombre que va a ser tu novio, pero que no te jala a Dios, déjalo. ¿No dijimos? Ahí está Brian de testigo. Si ese muchacho dice, ¿cómo voy a saber si es de Dios? Te jala a la iglesia, y ya todos trajeron a sus novios aquí a la iglesia. Si te jala a la iglesia es de Dios. Eso es algo que todos hacemos. Esta me gusta y la voy a convertir a Cristo. Lo que hace el Espíritu Santo lo quiere hacer uno. No, esa me gustó, pero ha de ser cristiana. Y si no, ahorita la hago para que me bendiga. Y yo le digo, no, hermano, si no es cristiana, realmente búscate una cristiana, porque vas a terminar alejado de Dios, en pecado y con un montón de problemas. Yo le digo, pregúntame a mí, porque ya viví eso.
Y entonces yo le digo, aprende a distinguir cuando vas a escoger una mujer, porque va a ser, digan conmigo, para toda la vida, para toda la vida, para toda la vida. No quiero entrar a profundidad en eso, pero hay una rema en eso muy importante. Entonces, nosotros terminamos con esta parte. Hechos 16:31, que ya lo leímos al principio. Dios está interesado en tu salvación, amén, pero en tu familia. Dios quiere salvarte a ti, pero también a toda tu familia. Ahora otra cosa, Dios dice, yo estoy reconciliando al mundo, fíjate ya todo el mundo, a todas las familias del mundo. Dios, estoy reconciliando a todo el mundo conmigo mismo a través de las familias de la fe. ¿Cuál es entonces el propósito de la familia de la fe? Que salvemos al mundo. Eso es el plan de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo vas a encontrar en la Biblia. Salvar al mundo es el propósito principal del Señor Jesucristo y por eso vino aquí. ¿Quieres ponerte de pie? Dale un aplauso a Jesús.